Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, comenzamos otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 185. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, Daniela. Hola, Ramiro. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Acá por Brasil, como siempre, estamos avanzando. Ya somos el segundo país en número de muertos también por causa del coronavirus. Superamos a Inglaterra. Lamentablemente nos estamos riendo, pero hay mucha gente que está falleciendo. La economía cada vez peor. Y vamos a hablar un poco después con la licenciada en Ciencias Económicas, Laura Mabel Lacase, al respecto de la segunda parte del programa. Ahora vamos a hablar un poco de Argentina y, bueno, algo que tiene al país en vilo un poco, ¿no? La expropiación posible de una empresa cerealera de Vicentín, ¿no es verdad, gente? Sí, Ramiro, esta semana estuvo en todos los canales, en todas las radios, yo podría decir la osadía del gobierno de Alberto Fernández de publicitar y anunciar la expropiación del holding Vicentín. Y bueno, y todos los debates de derecha, del centro, del medio y de izquierda que se están dando en todos los medios. Es una propuesta, una avanzada del gobierno de Alberto Fernández que nos va a hacer estudiar un poco y debatir bastante. En realidad es un proyecto de ley, ¿no? Que se va a discutir sobre la posibilidad, porque esto tiene que ser a través de una ley, no puede ser una decisión. Y que y ahora entró en la discusión, como bien vos dijiste, Daniela, sobre si el Estado debe intervenir o no en problemas económicos, y es la discusión que se está planteando en la actualidad. Yo les propongo que escuchemos un audio para que las personas que nos escuchan sepan de qué estamos hablando y después seguimos analizando. ¿Qué les parece? Vamos bueno. A poner un audio que nos ha traído Daniela de un programa llamado GPS de un canal de noticias de Argentina que es C5N. Historia más indignante que he escuchado en mucho tiempo. Escuchar ahí a González Fraga diciendo: le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. A ver si les logro transmitir mi indignación y esta historia. No había plata para las pymes, no había plata para las industrias, no había plata para nadie, mucho menos había plata para los jubilados. ¿Para quién había plata? Para los amigos, muchachos. Una vez que Macri pierde las elecciones, ahí se sabe, el Banco Nación de ese señor González Fraga y sus funcionarios prestaron nada menos que el 20% de toda la masa que tiene para prestar el Banco Nación. ¿Se la prestaron a quién? Vicentín. El grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio. Esa guita ahora es un inmenso pagadíos, muchachos. Le prestaron 18.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron con la guita? La sospecha que la guita, como tantas veces hacen los grupos empresarios argentinos, se la llevaron para afuera, la sacaron a través de un entramado de empresas, la pusieron a buen resguardo y ahora le hacen pito catalán a los argentinos, no quiere garpar. Entonces, ¿dónde está la plata de Vicentín? Y sobre todo, ¿dónde está la plata del Banco Nación? ¿Dónde está la plata, no, señores? Bueno, está abierto el concurso de Vicentín y algunas de las críticas que escuché, opiniones, no sé si críticas, era que en un proceso de concurso que puede terminar en la quiebra, la posibilidad que tenía el Estado, una de las salidas, era lo que se denomina el cramdown, que sería el rescate de la empresa y que de alguna manera podría haber sido apresurada
la salida del gobierno a plantear la expropiación, cuando podría haberse presentado a plantear el crackdown. Lo que pasa que ahí los que hacen esa crítica pocos saben de derecho público, porque para poder hacerlo el Estado tiene que hacerlo a través de una ley, ¿no? Y no puede ir a decir, bueno, vení que te compro, a ver, va. Ahí sería las cuestiones técnicas. No sé por qué fastidia tanto que el Estado plantee una ley de expropiación. ¿A quién les fastidia, no? Sobre todo porque en este país todos tienen un pedacito de maceta y ya son el campo, y todos tienen la bolsita de poroto y ya son Vicentín, ¿no? ¿Qué les parece eso? No, es interesantísimo eso que estás colocando, Daniela, porque de alguna manera han convencido a la gente de que es el comienzo del fin, que van a ir por sus bienes personales. Cuando el 10 de junio de la semana pasada se toma esta decisión, el intendente de la ciudad de Avellaneda, donde tiene la sede esta empresa Vicentín, medio que organiza una paseata y le fueron a preguntar a la gente por qué estaba manifestándose a favor de Vicentín cuando debe una cantidad de dinero, como bien había dicho aquí el periodista de C5N, 18.000 millones de pesos que le dieron en el último momento, ¿no? Ya Macri había perdido las elecciones, y le debe a nada más ni nada menos que a 2.600 productores. Prácticamente la gran parte de la pampa húmeda de Argentina. Y una de las mujeres dijo, dijo, porque este es el comienzo y van a venir a quedarse con mi casa. Han trabajado muy pero muy bien en esa subjetividad. Yo les propongo que escuchemos a una, humorista no, digamos una comentarista satírica rusa, ya la hemos escuchado en este programa algunas veces, ¿no? A Ina, hablando un poquito de este fenómeno. A ver. Expropiaciones, Estado omnipotente, espías cubanos disfrazados de médicos. El comunismo se instala en Argentina de la mano de su presidente, el camarada Alberto Fernández. Al menos eso afirman varios de sus oponentes, espoleados por el anuncio presidencial de intervención y posterior expropiación de una gran empresa privada de producción de alimentos. Pero como de costumbre, la realidad no es tan así. Todo comenzó con una rueda de prensa del presidente Alberto Fernández que algunos percibieron como una especie de toma del Palacio de Invierno versión gaucha. En ella, el presidente anunció que el Estado intervendría en la compañía Vicentín del ramo agroalimentario y que produce casi 30.000 toneladas de alimentos diariamente, la mayor parte para exportación. El motivo aducido fue la más que precaria situación económica de la compañía, con una deuda de $1.500 millones y cuya quiebra dejaría sin empleo a más de 5.000 trabajadores. Crisis que no es nueva. La empresa anunció que sufría estrés financiero apenas asumió Fernández hace 7 meses, cuando el coronavirus no podía ser considerado responsable de ninguna bancarrota. Que surgieran críticas no tiene nada de sorprendente. Al fin y al cabo, este tipo de intervenciones estatales resultan siempre polémicas allí donde se producen. Muchas reacciones ante el anuncio presidencial sobre Vicentín en redes sociales y en algunos medios fueron un tanto, digamos, sobreactuadas, más propias de respuestas a un más que improbable decreto de expropiación masiva de los medios de producción para entregarlos al control obrero, una reforma agraria de corte coljosiano. Es la chavización de la economía. ¿De dónde viene el expropiese? Todos se acuerdan, y si no se los vamos a recordar ahora, de lo que fue Hugo Chávez en Venezuela. Es un concepto político, es una idea que tienen. A esto vinieron, a esto volvió Cristina. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Poco importó que el presidente argentino, antes y ahora, siempre se haya declarado partidario del capitalismo. Quien me conoce sabe que soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Esto dijo el presidente argentino. Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa. Y así lo interpretaron algunos. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Esto dijo el presidente argentino. Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Y así lo interpretaron algunos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
Bueno, esa última parte estaba de alguna manera dialogando con las palabras de Hugo Chávez y de Fidel Castro, ¿no? O sea, hace un juego muy interesante entre lo que dice y supuestamente lo que repiten después los medios hegemónicos de comunicación. Sí, hay como una histeria, ¿no? De todas maneras, no fue una buena intervención el primer discurso de Fernández hablando de expropiación. Creo que no fue muy feliz y que le dio pasto a esta gente que exagerara su palabra y la llevara al extremo, ¿no? Yo creo firmemente en que el Estado debe intervenir en la economía, que más en un caso como el de Argentina, que es un país con una economía muy intervenida por capitales internacionales, entonces una intervención del Estado no es que esté en contra, pero creo que fue desacertado como lo que dijo y que después lo obligó a tener que retroceder un poco en lo que estaba diciendo, esperando a ver lo que va a pasar. Esa es mi impresión, creo que no fue muy ajustado, diríamos, lo que dijo. Bueno, Osvaldo, vamos a verlo después de una canción, ¿qué les parece? Y lo seguimos charlando, porque este tema en realidad nos va a abrir bastantes puntas para el análisis. Daniela, pensaba en ti y vamos a escuchar ahora a un trío de heavy metal de Indonesia que cantan canciones que ellas mismas hacen, pero son musulmanas y visten los trajes propios de los musulmanes. ¿Cómo se llaman, Ramiro? Voice of Baseprot. Y el tema se llama El enemigo de la tierra eres tú. Y seguimos con Vicentín, ¿no es verdad? A mí me parece que esto de Vicentín abre como dos caminos. Por un lado, me parece que está y que pone en evidencia el audio que escuchamos al principio, que sería la responsabilidad que tiene quien otorgó los préstamos a Vicentín en un volumen muy grande, que la responsabilidad del Banco Nación, y la cuestión de la responsabilidad del funcionario público. Y me parece que se abre eso, que es un debate que no está muy dado todavía. Se puso mucho énfasis en la expropiación en sí y no en las causas que motivan esta cesación de pagos y la posible fuga de capitales. Y este personaje que es Rosendo Fraga, qué responsabilidad le cabe a él y al resto de sus colaboradores y lo que sería para el futuro, ¿no? Cómo y en qué condiciones y quién controla y cómo se otorgan, me parece a mí, los créditos que da el banco. ¿Usted qué le parece eso? Lo primero que quería decir que Rosendo Fraga era el presidente, de acuerdo. Era el presidente del Banco Nación en aquel momento y le otorgó 18.000 millones de pesos de préstamo de una forma bastante irregular. Por eso que cuando el periodista decía, bueno, no había dinero para las pymes, no había dinero para nada, pero para los amigos sí había, o para lo menos para los que habían aportado para la campaña.
Estoy totalmente de acuerdo con que esa situación, por eso digo que sigo pensando lo acertado de la frase que utilizo, porque en realidad lo que hizo fue que el presidente Vicentín o los directivos se aprovecharon de un funcionario venal que tenía el gobierno, que era quien dirigía el Banco Central, que prestó primero a una empresa que si estaba en situación 1, ya no le había pagado al Banco Nación, o sea que no puede estar en situación 1, que es la situación que se tiene las empresas que están en buena situación financiera, y después prestó un porcentaje que casi lo tenía vedado de hacer, con las consecuencias que apenas un mes después se declara en cesación de pago, ¿no? Por estrés financiero o algo así. Pero totalmente de acuerdo lo que vos decís, que eso tapó lo que era el problema principal, que es lo que hizo el funcionario del Banco Central. Sí, y que no está en debate, Me parece que acá en Argentina todavía no se instaló ese debate, simplemente está, digamos, como si fuera un comentario, la cuestión de... Y también hay opiniones dentro del peronismo, como no podemos dejar de mencionarlo a Guillermo Moreno. Que también salió a opinar en contra de una posible o una futura expropiación. Se hace hincapié en eso y no en el rol que tuvo el Estado para que contribuir a que la empresa llegue a este estado de cesación de pago, ¿no? En realidad, lo de Moreno fue una crítica no a la expropiación, y sí a la toma de posesión de la empresa, porque dice que esa era una ley de la dictadura. En realidad hay muchas leyes que todavía siguen siendo de la dictadura. Entonces él dice, no, si querían que se expropie, manden el proyecto de ley y que se expropie, lo cual es un trámite que va a demorar todo lo que demora un trámite de expropiación, o sea, un periodo bastante largo. No es solamente decir, bueno, exprópiese, como decía acá el audio de Chávez, sino que hay que ver el precio, cuánto se paga, cómo y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, un proceso bastante demorado. Pero es interesante lo que decías vos, Daniela, de este tema del lado penal. Y hay un oyente que te mandó un audio, ¿no es verdad, Daniela? Sí, que me hizo pensar mucho. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. A ver, Daniela, no sé cómo es el dicho, pero sería algo así que tan malo es el que lo hace como el que lo deja hacer, ¿no? Ahora ya hay otro gobierno, ya se sabe todo. Yo quiero saber cuándo van presos, porque si no, esto es lo mismo que hacían los otros. Agitaban las aguas de la corrupción y no había nadie preso porque no podían, fundamentalmente porque no podían, porque la gente no estaba así de sucia como ellos decían. Si estos están así de sucios, que no tengo la menor duda que sí, pues hay que empezar a verlos desfilar hacia la cárcel, hacia los juzgados, a ver las denuncias, en qué consisten, empezar a filtrar pruebas para que la gente sepamos de qué pasa, qué pasó. Digo yo, si no va a ser un festival de la indignación. Mirá qué hijos de puta lo que se robaron, mirá lo que se acabó el Banco Central y encima el dólar subió y mirá lo que... Y sí, ya lo sabemos. Con Menem pasó lo mismo. Preso creo que fue María del Sogaray, que le quitaron una lana y 2 o 3 más, y todo lo demás se arregló. Todo, Dromi, el que era ministro de Cultura, bueno, no sé, un montón de gente, no importa. Yo creo que acá es interesante de poner 2 cosas, ¿no? Una es este lado penal que, como decís vos, Daniela, no se está hablando. Acá estamos hablando de posibles delitos imputados hasta ahora, que se están investigando, de fuga de capitales, de defraudación al Estado, de lavado de dinero. Por eso se ha pedido la inhibición general y que se levante el secreto fiscal, tanto de todos los propietarios de Vicentín, porque se sospecha que hay otras empresas subsidiarias por las cuales ellos podrían haber sacado el dinero del país. Y esto, yo no puedo dejar de pensar, Daniela, en la pregunta que vos hiciste en el programa pasado, con relación a los medios de comunicación. ¿Quién les paga? ¿A quién responden? Y esta es una de las verdaderas cuestiones por ahí. ¿Por qué se habla tanto ahora de esta idea de la propiedad y de Milei diciendo que es un delito de lesa humanidad lo que ocurre en Argentina, de que te están expropiando todo, que no tenés más derecho a la propiedad, y del comunismo que avanza y del chavismo y de que esto es Venezuela? Porque en realidad mientras nos hacen discutir eso, no se está discutiendo esto otro, que es exactamente la responsabilidad penal de los actores de los que se fueron antes. Yo pensaría en la responsabilidad civil también, porque ellos, el que dio el crédito se enriqueció también. Yo iría por la responsabilidad civil, porque ¿hasta cuándo se van a llenar los bolsillos y nadie va a pagar nada? ¿Hasta cuándo? Sí, totalmente de acuerdo, Daniela, totalmente de acuerdo. Y aparte estamos por elevación
cuestionando la capacidad de regulación del Estado, como dice Osvaldo. O sea, parece que el Estado es el bobo, no puede hacer absolutamente nada, ¿viste? Tiene las manos atadas. Porque cualquier cosa que haga sería, ¿viste? Comunismo, ¿viste? Venezuela, esto. Entonces que se mezcle un poco todo esto. ¿Por qué? Porque cuanto menos el Estado haga y cuanto más cuestionemos el accionar del Estado, más es el viva la pepa, más es el laissez-faire, más nosotros podemos hacer lo que querramos. Lo que se evade en Argentina por su facturación en materia de exportación de granos es impresionante, porque se dice que se vende más barato de lo que se vende y que se vende menos. ¿Por qué? Porque con eso burlan al Estado y no les hacen, para que no les hagan las retenciones a las exportaciones. Ahora, si el Estado llega a tener una empresa que comercializa el 10%, es una empresa testigo muy, pero muy importante, y ahí sabe cuánto y a cuánto se vende. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos no quieren que el Estado sepa cómo ellos fugan la plata. Es un gran modelo de negocios que se les puede caer. No, que yo creo que de todas maneras el tema con una buena fiscalización lo resolvería, porque el trámite no es tan difícil. Hay dos maneras de evadir grano, como hacen. O lo hacía como Vicentín, que traía los barcos vacíos de Paraguay, las barcazas vacías de Paraguay, las denunciaba en Paraguay que no paga retenciones, las cargaba en San Lorenzo y salían para China, o las sacás como otro que lo sacan por el puerto de Palmira, Nueva Palmira en Uruguay, que tampoco pagan retenciones. Yo creo que faltaría una mayor fiscalización sobre esos temas para resolver ese tema, que indudablemente es grave, porque de esa manera no pagarían. ¿Cómo lo hacen? Todo se carga en San Lorenzo, en la zona de San Lorenzo, sí, que tocan a San Martín y San Lorenzo, ¿no? Que son los puertos cerealeros más importantes, donde tiene la planta Vicentín de carga, sí, y Ostakov con la empresa china. Sale de Paraguay la barcaza vacía y la denuncian la exportación en Paraguay. Cuando llega a San Lorenzo, llenan la barcaza y después ese es el que va para China. Cargan el barco en San Lorenzo y está con soja argentina en Paraguay. Claro. Y la otra es mandarla la exportación a Uruguay, que paga menos derechos, y lo sacás por Uruguay, que no paga derechos. En la región de Rosario, la mayoría de los puertos privados no tienen aduana. O sea, se hace nada más que son puertos privados y se hace por declaración de ellos. O sea, que también es otra fuente de evasión. Claro, sí, lo declaran por eso claro. Eso les permite hacer esto, que vos mandás a Uruguay lo que querés, con todo el mismo destino siempre el mismo, China. Sí. Pero se hace así. Pero eso es un colador inmenso. Sí. Muchísimo, Daniela. Sí, lo que pasa que la bolsa de cereales estatal se privatizó en la época se disolvió en la época de Carlos I de Anillaco. Y nunca más se volvió a tener una intervención directa. Lo que de alguna manera creo que todo este discurso del comunismo hace es que nos haga discutir este tipo de cosas y no este tipo de estas otras cosas que me parece que son mucho más importantes y estructurales. A través de gente con los cacerolazos y todo ese tipo de cosas nos estamos yendo por las nubes de Ubeda, diría. Escuchame, pero es un sistema tan injusto, porque yo compro la leche y pago impuestos y estos tipos venden los granos a China y no pagan nada. Y lo peor es que eso se llenan la boca diciendo que son los que pagan impuestos y son los que valen. Lo peor está bien, vos lo hacés, pero vos te indignás, Daniela, sabiéndolo. Pero hay un montón que lo saben y se enojan como si esto fuera el Kremlin, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción y después vamos a hablar con la licenciada Laura Lacase. Vamos a escuchar un tema de un cantante cordobés llamado Juan Ingaramo y el tema que se llama Cuarte Funk. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Yo sé que la fiesta puesta es la que tengo adentro, la que me nace cada vez que suena este ritmo. No me interesa el amor, no me interesa el dolor, siento el perfume de cuando era chico. Y soy jueves, mi cuerpo ya lo sabe, y soy viernes, la
sed se vuelve grave, le damos suave, mamá hasta que se acabe. Qué rico este jarabe, el negro el que mejor sabe. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Vamos a dejar claro lo que muchos ya suponen. Leche que más linde con las peores intenciones. Siempre sale el sol, siempre un asador. Suele cuarteto, lo cantan los cacos, los chetos con el corazón. En Buenos Aires me falta un poco el aire. En Santa Fe 2 veces lo intenté. Llego a Rosario, mi hojita el comisario. Y en Salta y en Jujuy estaba fresquito, chuy, chuy. ¿De dónde más me tocar? ¿Te acordás? Canten corriente, ya había poca gente. Me fui pa'l sur y tuve un déjà vu. Se armó abrazo en Mendoza, bastante generosa. Y en Córdoba cantamos más que en todos lados. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Brindo por la barra querida, la historia no se olvida, la llevo acá en mi piel. Bailo para olvidar la pena, tengo la noche entera, quiero pasarla bien. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, estamos aquí en la segunda parte del programa con la presencia de la licenciada en Ciencias Económicas, Laura Mabel Lacase, que nos habla desde Florianópolis, desde Brasil. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. ¿Y cómo andan las cosas por Florianópolis? Laura, contanos un poquito. Bueno, acá a nivel estadual, o sea, a nivel provincial, se comenzó con una cuarentena muy temprano, casi sincrónico con Argentina, y la verdad que ha mostrado, creo que en la posibilidad de hacer un contraste al interior de Brasil. Yo creo que es aún más notorio la efectividad que la medida de cuarentena ha tenido en la evolución de los contagios y de los casos más tremendos, ¿no? De los casos asociados al fallecimiento de personas. Acá el Estado entró en una cuarentena bastante rigurosa a mediados de marzo y a mediados de mayo ya empezó a haber cierta flexibilización de algunas actividades, como por ejemplo las oficinas, con ciertos criterios, ¿no? De distanciamiento y etcétera, y cada vez más fue de manera progresiva, semana a semana, liberándose determinadas actividades. Y la verdad que la situación está bastante estabilizada, uno ve una cierta dinámica todavía de contagios bastante cuantitativamente numerosos, pero sin la dinámica exponencial que se ve en otras partes de Brasil, pero sin ese volumen tan imponente que nos ha impactado tanto como pueden ser los de San Pablo, por ejemplo. E inclusive considerando que hoy el sur está empezando a transitar el invierno, temperaturas bajas, lugares cerrados, etcétera, digamos, como las complicaciones que otras partes de Brasil no tienen, y con afecciones respiratorias como tiene, por ejemplo, Buenos Aires, en ese mismo nivel. Así que yo creo que la situación acá es bastante tranquilizadora desde lo epidemiológico, por lo menos, más que otras latitudes, digamos, del país. Y ahora viene mi primer pregunta, ya anticipándome un poco. Pensando así en la realidad epidemiológica aquí de Brasil, vemos que, bueno, San Pablo, ¿no? Por el número de habitantes que tiene y por el grado de contacto con el exterior que tiene. Y eso es muy importante, ¿no? Porque no solamente los que viajan, como también los que trabajan cerca del aeropuerto, ¿no? Los barrios más afectados acá son justamente los de la zona norte y la zona este, que están muy cerca del aeropuerto de Guarulhos. Pero también en el norte y en el nordeste, donde las condiciones sanitarias son bastante más precarias, se ve que hay un número muy grande, no solo de contagios como también de muertes. A mí me extraña bastante que, por ejemplo, que acá en San Pablo se hayan dejado de dar los datos de los códigos postales de los fallecidos y de los enfermos con la COVID-19. Entonces ya no hay más forma de saber cuáles son las calles que más tienen
estos datos. Y justamente me parece que es para hacer una cosa que es un poco un deporte nacional aquí en Brasil, que es esconder las desgracias, ¿no? O sea, no se puede ahora rastrear cuáles son los barrios en los cuales hay más incidencia de la pandemia, y justamente porque salta a la luz que van a serlo siempre los barrios más pobres y las regiones con menos infraestructura de cloacas, agua corriente y todo eso. No sé, esa es una sospecha que yo tengo. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que en estas últimas probablemente 3 semanas, quienes estamos viviendo un poco más el día a día de la coyuntura política brasileña, hemos visto cómo todo el asunto vinculado al coronavirus se ha tornado un asunto extremadamente politizado desde lo comunicacional. El virus, digamos, no es político, pero no que el tratamiento del virus no sea político en cualquier lugar del mundo. Claramente la gestión de una pandemia es un asunto tremendamente político, pero yo creo que en términos de lo comunicacional, de saber, conocer y transmitir qué es lo que está pasando a nivel de los datos duros, digamos, de, como dice Zaffaroni un poco, dicen, lo único real son los muertos, digamos, como de poder como sociedad atajarnos de ese único dato duro que tenemos a nuestra disposición, que son los datos de los contagiados, que son los datos de los fallecidos. Se ha visto en estas 3 semanas una reverberación de una disputa que desde afuera parece no tener ningún sentido, que desde adentro parece cobrar demasiado sentido, ¿no? Como quién es el político que mejor le está ganando la guerra al coronavirus, una cosa así medio distópica. Si no fuese tan grave, uno diría un poco tragicómica, pero realmente es muy grave. Yo creo que tanto desde los diversos sectores que hoy están expresando su disputa política a través de la lucha, entre comillas, contra el coronavirus, hay ciertas intenciones, yo no sé si de ocultar, pero sí claramente de moldear los datos para que no sean tan perjudiciales a sus objetivos de mediano plazo. Y eso se está viendo claramente en las idas y vueltas con esta guerra ridícula, entre comillas, de información sobre los datos del coronavirus que se está librando entre el poder federal y los poderes subnacionales, y la prensa, y el poder judicial, y el poder legislativo, y todo el mundo opinando para ver si se tienen que contar los muertos de una manera o de otra, si se tienen que publicar los contagios de una manera o de otra. Parece que nadie está muy preocupado en aportar claridad para trazar un mapa epidemiológico relativamente fiel de la realidad, y todos parecen más preocupados en ver qué imagen puede mostrar a una sociedad que, por otra parte, me parece que no está ni siquiera pudiendo ser comprada por uno de estos discursos. Yo creo que toda esta guerra de datos colabora a un solo discurso, que es el discurso de descreer de cualquier cosa. Entonces ahora, aunque aparezca Dios encarnado en una computadora diciendo los datos del coronavirus son estos, ya nadie, creo, va a creer nada. Me parece que es el único efecto real. En términos de las intencionalidades, yo creo que en parte tiene que ver un poco con sacarle un elemento de clase que creo que está muy presente en la epidemia del coronavirus, como en todas las epidemias que tiene Brasil, ¿no? Fiebre amarilla, en fin, dengue. La verdad que Brasil hoy está por lo menos con 3 grandes epidemias activas, y las 3 tienen un componente claramente de clase, porque la sociedad brasileña es una sociedad en donde el acceso a condiciones mínimas de vida está claramente cortado, ¿no? Por cuestiones de clase, que van a lo habitacional, pero que van también a la oferta de servicios de salud. El norte del país no solo es más débil en términos de las condiciones de habitabilidad de los barrios populares, sino que también es más débil en, por ejemplo, la oferta de camas de terapia intensiva, que es de lo que todos estamos hablando hoy, y el hecho de que, por ejemplo, San Pablo tenga mayor oferta de camas de terapia intensiva, como se jacta el gobernador, que un país como Gran Bretaña,
y que provincias del nordeste del país no lleguen ni al 10% de la oferta de camas de terapia intensiva que tiene el distrito de San Pablo, creo que denota a las claras cuál es el mapa de la desigualdad en Brasil y cómo una epidemia, aunque sea igual, va a afectar a unos y a otros de manera desigual. Entonces yo creo que eso es un poco lo que está por detrás de este progresivo ocultamiento de datos, retiseo de información, manejo para un lado, manejo para el otro. Me parece que todo tiene que ver un poco con diversas estrategias que están haciendo de los datos sobre el coronavirus una táctica de batalla en algún punto. Una excelente reflexión, cada vez con menos camas de terapia intensiva. En algunos lugares, por ejemplo, como la zona este, llegan a más del 96% de ocupación, o sea que ya prácticamente están saturados, mientras los hospitales privados están cada vez con más camas. A ese problema, que ya digamos es estructural dentro de Brasil, tenemos el problema político, ¿no? De que Jair Bolsonaro, en lugar de comportarse como un presidente de todos los brasileros, decidió continuar con su política de la teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, como bien decías, Laura, digamos, adherido a esta falsa dicotomía, ¿no? Vidas versus economía. Cuando en el fondo me parece que no es así, ¿no es verdad, Laura? Antes de eso, yo creo que hay una cosa interesante, antes de tocar ese punto sobre la dicotomía que me parece fundamental. Hay una cosa en relación a la estrategia que se está dando Bolsonaro, que parece errática, pero para mí no lo es tanto. No sé si principalmente se expresa en la cuestión de la teoría de la conspiración, sino que para mí él tiene una estrategia deliberada hace por lo menos 4 o 5 meses, cuando se dio cuenta que él no iba a poder dominar de ninguna manera la agenda política brasileña, que es un poco la estrategia de él, cuanto peor mejor. Y como diríamos un poco en Buenos Aires, Bolsonaro tiene hoy una sola agenda, que es pudrirla, o sea, hacer lo máximo de sus esfuerzos posibles para contribuir al caos, creyendo que el caos es algo que puede abrevar en votos favorables para él, sea en una posible reelección o sea en salvar las papas en esta elección, que probablemente va a ser la peor elección de medio término que haya tenido un presidente en la historia de Brasil. Eso por el lado de Bolsonaro. Sobre lo de la dicotomía entre economía y vidas, ¿no? Esto es algo que se habló mucho al principio de las medidas de aislamiento social. Yo creo 2 cosas. Primero, que obviamente es una falsa, desde mi perspectiva, ¿no? Es una falsa dicotomía, es una dicotomía que plantea como esto, ¿no? Como que la economía fuese algo diferente que la vida y que la vida fuese algo diferente de la economía, como si no se pensara que la producción es para el hombre y como si no se pensara que un hombre se realiza a través de la producción. Esa dicotomía es realmente falsa, que sirve a una agenda, claramente, ¿no? Que es la agenda de la producción a todo costo, pero que en algún punto también esa agenda es una agenda mentirosa. Digo, hoy en Brasil yo creo que ese discurso está exacerbado de vuelta por una estrategia del caos. No es por alimentar una dicotomía que se crea verdadera entre economía y vida, digo, porque cuando recién abrieron por ejemplo, los bares acá en el sur, al principio, durante las primeras 3 semanas, no iba nadie a los bares, obvio. No se trataba de abrir los bares y ya, y entonces todo iba a volver a la normalidad como si nada hubiese pasado. Yo creo que esa falsa dicotomía que está personalizada por Bolsonaro en su disputa política encarna 2 cosas. Por un lado, esto de la disputa de a mí no me van a venir a decir qué hacer. En este país mando yo y a mí no va a venir ni la OMS ni una pandemia a decirme si yo tengo que permitir o no permitir la libre circulación de personas y el libre albedrío a la hora de producir o abrir locales o comercializar. Pero por otra parte, hay una cosa que excede a Bolsonaro, que se ha repetido en Argentina, que se ha repetido en Inglaterra, en fin, que se ha repetido a lo largo de todo el mundo, y que para mí trae una cosa más profunda. Las primeras veces que yo empecé a escuchar esta cuestión del debate entre producir sí y producir no, a mí me retrotrajo en ese momento a algo que es un poco más profundo y que tiene que ver con que probablemente
este sea el primer momento en varios siglos en donde la humanidad se enfrenta a una imposibilidad de continuar con los negocios sobre lo habitual, business as usual, la continuidad de la normalidad, ¿no? Esa idea del debate sobre la normalidad que está tan presente. Yo creo que es algo que lo estamos viviendo por primera vez, por lo menos desde el siglo XVII, ¿no? Esta idea, yo venía pensando hoy más temprano en esto que siempre Marx comentaba sobre el poder progresivo, ¿no? De la burguesía capitalista en el sentido del desarrollo de las fuerzas productivas, unas fuerzas productivas que en su desarrollo permitían una relativa autonomía de la construcción social en relación a las inclemencias de la naturaleza, podríamos decir. La naturaleza o la sociedad anterior al capitalismo moderno era una sociedad que estaba acostumbrada a que de repente tenías un año de sequía, de repente tenías un año de pandemia, de repente tenías diversos elementos de lo natural que te marcaban los ritmos de producción y de reproducción social. Me parece que es la primera vez desde ese momento en donde como humanidad nos volvemos a enfrentar ante esa imposibilidad, casi como una castración. Y creo que lo que se pone de manifiesto, más allá de las intencionalidades políticas con las cual cada uno trate de manejar ese discurso, lo que digo, me parece lo que está un poco por detrás, es que la sociedad se enfrenta por primera vez a un no poder continuar produciendo de la manera que lo venía haciendo. Y cómo cada sociedad fue lidiando con eso es diferente. En parte también es diferente porque cada sociedad tiene diversos recursos para poder hacer frente a eso. No es lo mismo interrumpir el flujo de producción en Europa, en sociedades que tienen recursos acumulados, sean propios o robados, eso es otra discusión, pero que tienen recursos acumulados suficientes como para hacer frente a eso y tienen un Estado con capacidad, porque tiene esos recursos acumulados, para repartir bienes y servicios entre los diversos miembros de la sociedad. Y otra cosa es plantearse en Latinoamérica una parálisis de la producción en donde son sociedades que no tienen esa espalda, podríamos decir, o esa mochila para bancar 2 o 3 meses de una producción seriamente disminuida, y que si tienen esos recursos están tremendamente mal distribuidos y el Estado no tiene esas capacidades tampoco para hacer frente a una redistribución lo suficientemente abultada como para que los sectores populares, por ejemplo, vean sus condiciones de vida no tan disminuidas durante la época de la crisis. Yo creo que es bastante más complejo que la intencionalidad política de los actores que están en este momento en el terreno de la disputa entre economía y vida. No, buenísimo, Laura, buenísimo. Yo te propongo que escuchemos una canción y después le paso el micrófono a mis compañeros porque yo he monopolizado este trecho. Así que vamos a escuchar a la banda Titans y un tema llamado O Pulso que nos sugiere nuestro ya oyente colaborador, Cristian Sales. Buenísimo. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia,
catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Continuamos entonces ahora con el programa después de haber escuchado al grupo Titans y el tema O Pulso, que nos sugirió Cristian Sales. Continuamos con la presencia de la licenciada en Ciencias Económicas Laura Mabel Lacaze. Laura, dejar de la dicotomía economía-salud, aunque sea falsa, pero de todas maneras los países lo tienen como agenda, diríamos, inclusive de la misma Argentina, porque siempre se está esa discusión, ¿no? ¿Cómo se está llevando adelante en Brasil? Porque nosotros a veces la versión que nos traen es lo que dice, lo que hace o no hace o hace mal Bolsonaro. ¿Cómo es que está reaccionando la sociedad brasileña en eso, de ese punto de vista? Es una palabra difícil. Brasil, Argentina, en realidad todos los países son muy diversos y nosotros solemos hacer trabajos de simplificación in extremum para poder hablar de Brasil o de Argentina. Yo creo que en esta crisis en particular, lo diverso, lo heterogéneo de Brasil se magnifica por el hecho de la falta de una conducción política nacional, que unifique criterios, que unifique políticas, un poco como pasó en Argentina. Cuando vos tenés una lideranza política nacional, en algún punto existe cierto factor homogeneizante. En Brasil eso está ausente. En Brasil eso está ausente desde el momento en que Bolsonaro asumió el 1 de enero de 2019. Brasil carece de un líder político nacional. Y lo que Brasil tiene es una conducción del Estado federal que se ha encargado de hacer la destrucción, digamos, de las formas de acuerdo político, podríamos decir. Mala, buena, no importa. Pero hoy no hay eso. Y hoy no hay conducción. Ni siquiera hay ciertos puentes de conducción con los niveles subnacionales. Entonces, cada Estado, o sea, cada uno de los gestores de política subnacional, que son en última instancia los que están más próximos de sus propios representados, podríamos decir, ¿no? O sea, el intendente o el gobernador de una provincia son las autoridades políticas que tienen que responder ante faltantes en el sistema de salud, ante explosiones de los niveles de contagio, ante los reclamos de la propia población. Entonces, en buena medida son esos actores los que han tomado las decisiones más trascendentes en términos de la dinámica de las intervenciones en términos de esa dicotomía, cuarentena sí, cuarentena no. Entonces Brasil ha extremado sus heterogeneidades porque cada gobernador reaccionó de manera bastante disímil, en parte en función de sus alineamientos políticos, en parte en función de sus capacidades económicas, ¿no? Para hacer frente a procesos de aislamiento. Digamos, no es lo mismo sustentar un proceso de aislamiento social cuando tenés un Estado nacional que mal o bien instrumenta, ¿no? Políticas de transferencia de ingresos o políticas de condonación de deudas o de créditos a pequeñas y medianas empresas, o cuando eso no está. Cuando eso no está, para el gobernador es mucho más difícil sustentar eso. Es mucho más difícil sustentar el hecho de que su propia recaudación cae a cero y que de repente tiene que hacer políticas sin un Estado nacional al que responder. Entonces, en eso se han visto 1.000.000 de estrategias diferentes. Una estrategia, como hablábamos al comienzo, es la que se siguió acá en Santa Catarina, que es la provincia donde yo vivo. El gobernador no es objeto de mi afecto, de hecho también es un coronel de la policía militar que se eligió bajo el ala de Bolsonaro, y el gobernador decide implantar esta cuarentena súper rígida, cuarentena al estilo de Argentina, con previsión obviamente de todas las actividades económicas no esenciales, e inclusive previsión del transporte público.
sea interurbano o intraurbano, digamos. No hubo absolutamente colectivo hasta el día de hoy, por ejemplo. Eso le llevó, entre otras cosas, una disputa política abierta con Bolsonaro, que lo terminó insultando, en fin, fue como toda una disputa política, y el gobernador continuó hasta que fue abriendo, digamos, y hoy estamos en una etapa de apertura, ya casi 90% de las actividades productivas. Estados con mayor peso económico, como Río, como San Pablo, han tenido unos idas y vueltas bastante más marcados, en una tensión que yo creo que tiene mucho que ver con las demandas de la propia sociedad, porque la sociedad sí en buena medida, digamos, o por lo menos la sociedad que tiene la capacidad económica de poder ponerse a resguardo, yo creo que sí tiene eso como demanda, especialmente hoy con los niveles de contagio y los niveles de fallecimiento que está habiendo en las grandes ciudades de Brasil. Eso sí aparece como una demanda, pero también hay fuerzas de contrademanda, ¿no? Las fuerzas más vinculadas al empresariado, sobre todo al empresariado comercial, que están agitando bastante más la cuestión de la reapertura y etcétera. Y en eso, quien queda en algún punto en el sector más castigado, sin duda, son las clases populares que no tienen, por un lado, un subsidio efectivo del gobierno, digamos, algo que realmente las pueda ayudar a pasar este momento con caídas expresivas, ¿no? Del nivel de empleo, de la actividad económica en general. Pensemos en gente, por ejemplo, que vende en la calle, etcétera. No tienen ese respaldo, no tienen respaldo de los gobiernos provinciales, y por otra parte, quieran o no trabajar, en algún punto están compelidos a eso. Como decía Marx, un poco lo que caracteriza el capitalismo es la doble libertad, ¿no? La libertad del individuo frente a la dominación política por parte de lo que era en el momento del feudalismo el señor feudal, pero también libre de los medios de vida, ¿no? Esa doble libertad dice que en algún punto las clases subalternas no son clases que pueden libremente decidir no trabajar. Eso es mentira. Que no trabaja no come. Eso está clarísimo. Y me parece que las clases subalternas en Brasil hoy están en algún punto condenadas, entre comillas, a reclamar o a querer cierta liberación de las actividades productivas, porque lo que está en riesgo es su propia reproducción material. Eso está clarísimo. Eso se ve en las imágenes de apertura de los centros comerciales a cielo abierto que se vieron durante el jueves y el viernes en San Pablo. Las calles infestadas de personas vendiendo y comprando, probablemente no vendiendo mucho porque guita en la calle no hay, pero teniendo que, independientemente de su deseo, sea su deseo cuidarse o no sea su deseo cuidarse, sea su deseo evitar que continúe habiendo contagios o no les queda otra que salir a la calle a tratar de ganar el mango. Yo creo que eso es lo que está colocado en cuestión. Entonces, me parece que en Brasil lo que se está viendo es qué es lo que pasa en un país cuando no hay conducción política. Entonces, lo que pasa es que es la ley de la selva. Quien puede, puede, quien no puede, no puede, y el que no puede siempre es el mismo, y es el que tiene que salir a poner el pellejo para tratar de ganarse el mango y llegar a fin de mes. Eso me parece que es eso un poco la pintura que yo tengo, ¿no? La anomia. Sí, yo creo que concuerdo con vos, Laura, y creo que Bolsonaro no solamente se omite para que eso ocurra, como que también contribuye para que eso ocurra, ¿no? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero yo me he quedado pensando en lo que habías dicho un poco antes de escuchar la canción, de que las cosas van a cambiar o que esta pandemia de alguna manera nos muestra que las cosas no son como se pensaban, y pensando un poco en lo que va a venir después y en los miedos de las clases dominantes, ¿no? De que las cosas no sean como ellos quieren, ¿no? O por lo menos como ellos pretenden desde los años 70 para acá, ¿no? Desde el neoliberalismo para acá. Hay una cuestión que es básica, que es la intervención pública, que va a ser cada vez más activa en la mayoría de los países del mundo. Sí. Y las dos preguntas, ¿no? ¿Va a ser excepcional? ¿Va a ser transitoria?
¿Y quién la paga? O sea, digamos nuevamente, estamos cuestionando cuál va a ser el papel del Estado. Un papel del Estado que va a tener un papel preponderantemente en la economía, o hasta ahora el papel subsidiario de darle un auxilio después que ellos generan sus propias crisis. Bueno, creo que fue una pregunta medio compleja, ¿no? ¡Wow! O sea, si yo supiese eso, me pongo a escribir un libro ya y me convierto en la nueva Piketty del mundo. No, me parece que es interesantísimo. Creo que son las preguntas que todos nos estamos haciendo desde el día 2 de esta pandemia, ¿no? Creo que está un poco resumido en ese otro falso concepto, ¿no? De la nueva normalidad y qué sé yo. Yo no soy muy de pensar que de repente las cosas tienen un punto de inflexión y nunca nada vuelve a ser como antes. A mí me cuesta un poco ver los fenómenos de esa manera, porque a veces me pasa que se me presenta que varias cosas son como que todo parece cambiar para que nada cambie, ¿no? Es un poco esa máxima. Ahora sí, lo que a mí me despierta reflexión sobre este periodo en particular es que los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso que nosotros venimos manejando particularmente desde la irrupción del neoliberalismo como hegemonía política dominante a nivel mundial en la década del 70, como vos lo marcás, es un nivel de distribución tan ridículamente desigual, tan extremadamente desigual, que solo puede generar cierta sostenibilidad política si tenés un ritmo de producción que no para. Hay algo en el orden del flujo de producción y del flujo de circulación que hace que vos solo puedas mantener esa desigualdad si todo el tiempo estás produciendo tortas. Ahora, si en un momento la producción de tortas cae al 40%, bueno, los ricos no se pueden llevar más el 98% de la torta, porque no alcanza. Lo que se está poniendo de cara con esta crisis es eso. Por eso el Estado aparece, porque, aparecen las limitaciones de un sistema de redistribución extremadamente regresivo que hace que vos tengas un conjunto de familias a nivel mundial que puedan pasar 1 millón de años sin producir nada y tenés otros que no pueden vivir el día. Un poco es la máxima de esa película protagonizada por Justin Timberlake, que es extremadamente buena, que se llama A Tiempo, o El Límite del Tiempo, alguna cosa así, donde es un futuro distópico en la cual se terminó con el fetiche de la mercancía y las personas intercambian tiempo entre sí. Entonces los ricos son tipos que viven para siempre, porque tienen muchos años de vida acumulados, y los trabajadores viven al día. Y si no llegaron a producir lo suficiente, se mueren. Listo, chau pichu. No hay mucho más que hablarle. Me parece que esta pandemia coloca eso sobre la mesa. No es nada nuevo en términos de pensar el capitalismo como una forma de gestión de la sociedad. Tal vez la crueldad con la que eso se está viendo hoy sea el disparador para que algo de lo que volvió en términos de un Estado más interventor o que vuelva a reclamar su papel en la conducción de la sociedad permanezca en el tiempo. A mí me ilusiona eso, pero eso es un deseo, no necesariamente es algo que yo vea que tiene capacidad de materializarse. A mí me ilusiona un Boris Johnson teniendo que ser atendido por el NHS contra el cual él hizo campaña. Me ilusiona pensando que ahí puede haber un hecho transformador, un punto de inflexión que nos lleve a un capitalismo no tan deshumanizado, no tan cruel como el capitalismo de los últimos 30 años. Laura, nos quedaríamos charlando 5 horas contigo, fue realmente una verdadera clase de economía, pero se nos ha acabado el tiempo lamentablemente y vamos a tener que dejar por aquí. Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación nuevamente, la verdad que es un placer charlar con ustedes. Y bueno, cuando quieran volver a charlar ya saben que cuentan conmigo. Esperemos poder volver a tocar otros temas, ¿no? Cuando salgamos de la pandemia, sobre todo la intervención del Estado sobre la economía. Ojalá que podamos tener bastantes cosas buenas que decir de la intervención del Estado sobre la economía.
Esperemos que Claro. sí. No sé si en Brasil, esperemos que en Argentina podamos decir bastantes cosas buenas. Un gusto escucharte y poder aprender de lo que nos dijiste, y bueno, esperemos más adelante poder compartir con vos buenas noticias para la región. Un beso grande. Bueno, y hemos llegado al final de este encuentro. Recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Café Mercosur. Y nos pueden escuchar por iTunes y por iVoox. Y por TuneIn también. Café Mercosur. Y nos pueden mandar WhatsApp, ¿no, Daniela? Sí, tenemos el número ahí. 0054 54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? Claro. ¿Necesito? ¿Te Sí, parece? 0054 911 56 44 78 57. Y pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, gente. Hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima.